Necesitas mudarte. Estoy embarazada y no puedo tener a un extraño en mi casa. Fue eso lo que ella dijo. En mi casa, aquella que compré con el dinero del seguro de vida de mis padres. Necesito sacar esto del pecho porque todavía estoy tratando de procesar todo lo que pasó. Tengo 28 años y vivo desde hace varios años con mi tío David, mi tía Raquel, el hijo de ellos, Marcos, y la esposa de él, Kelly. Marcos es técnicamente mi primo, pero crecimos tan cerca que siempre ha sido como un hermano para mí. Mis padres murieron cuando todavía estaba en la universidad, y mi tío me acogió en ese periodo terrible. Yo creía que éramos una familia. Creía que estábamos juntos en esto. La semana pasada, finalmente recibí la oferta de empleo por la que venía luchando desde hace meses. Un puesto excelente en una empresa de tecnología, con salario anual de $92,000 y beneficios. Pasé semanas en entrevistas y pruebas. Entonces, cuando llegó ese correo, me fui a las nubes. El tío David se empeñó en preparar una gran cena para celebrar. Hasta Marcos, que normalmente trabaja hasta tarde todos los días, regresó a casa temprano. Tuvimos un banquete maravilloso. Todos estaban bebiendo, riendo, y sentí que finalmente todo se estaba encajando después de años de lucha. Entonces Kelly, que se había quedado bien callada durante la cena, puso el tenedor en la mesa y dijo que también tenía un anuncio. Pensándolo bien ahora, me doy cuenta de que pasó toda la comida lanzándome unas miradas raras, como si estuviera analizando algo. Estoy embarazada. La sala explotó. Marcos literalmente saltó de la silla. Su rostro se puso rojo de tanta alegría. El tío David empezó a llorar de felicidad. La tía Raquel ya estaba hablando del té de bebé. Fue un momento hermoso. Sinceramente, Marcos y Kelly venían intentando desde hace algún tiempo, y me alegré de verdad por ellos. Ya estaba hasta pensando en ser el tío genial y en el regalo que compraría para mi futuro sobrino o sobrina. La celebración continuó por un rato, todos hablando al mismo tiempo, emocionados. Entonces Kelly carraspeó, y la sala se quedó en silencio. Hay una cosa más que necesito decir, dijo ella, mirándome directamente. Su comportamiento cambió completamente. La mujer tímida y feliz de 2 segundos atrás había desaparecido. Su rostro se puso frío, casi hostil. Ahora que estoy embarazada, Daniel, creo que llegó la hora de que busques tu propio lugar. El aire salió de la sala. El tío David y la tía Raquel se congelaron en medio de la sonrisa. Marcos se quedó con una expresión confundida, como si no hubiera oído bien. Intenté tomarlo a broma. ¿Qué quieres decir con eso? Hay mucho espacio aquí. Cuando nazca el bebé, puedo ayudar. La expresión de Kelly no cambió. Ese es exactamente el problema. Cuando nazca el bebé, vamos a necesitar privacidad. Necesitamos espacio para nuestra familia. Hizo una pausa y completó con énfasis. Nuestra familia inmediata. Tú tienes un empleo ahora. Puedes permitirte salir. La manera como dijo familia inmediata sonó como una bofetada en la cara, como si yo hubiera sido rebajado de primo inquilino. Sentí que mi pecho se apretaba, pero mantuve la voz calmada. No entiendo. Esta casa es enorme. Podemos reorganizar todo. Armar el cuarto del bebé. Hay espacio de sobra para todos. Ese no es el punto, Kelly retrucó. No lo estás entendiendo. Yo voy a estar recuperándome del parto. Voy a estar amamantando. Voy a estar expuesta, vulnerable. No puedo tener a alguien de fuera de la familia inmediata viviendo aquí en ese periodo. De fuera de la familia. Esas palabras me impactaron en pleno. Yo estaba viviendo ahí desde hace 7 años. Compartí fiestas, cumpleaños y charlas de madrugada con todos en esa sala. Kelly, dije con cuidado. Yo no soy un extraño. Yo soy familia. Podemos hacer que funcione. Pero Kelly no había terminado. Cuando nazca el bebé estaré recuperándome y no podré moverme bien o vestirme adecuadamente. Simplemente no está bien tener a un extraño en la casa. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Extraño. Después de 7 años viviendo ahí, compartiendo comidas, fechas conmemorativas y charlas profundas, yo era un extraño. De repente, la expresión de ella solo avisó, de ese modo calculado que hacen las personas manipuladoras. Daniel, no estoy tratando de echarte, pero ya vives aquí desde hace tantos años. ¿No crees que es hora de seguir adelante? Viéndome cambiar el semblante, continuó. Tus padres fallecieron temprano. Cuando estabas en la universidad y en la maestría, mis suegros cubrieron todos tus gastos. Hoy en día, los jóvenes valoran la independencia. Está hora de que aprendas a tener respeto propio y empieces a vivir por tu cuenta. La audacia de eso. Me estaba dando una lección sobre respeto propio mientras intentaba expulsarme de mi propia casa. El tío David, que estaba en silencio desde hace mucho, finalmente golpeó la mano en la mesa. «¡Basta, Kelly!»,
Estás completamente fuera de línea. Marcos, lleva a tu esposa al cuarto. Marcos rápidamente corrió a defenderla. Papá, Kelly está embarazada. ¿Por qué le gritas? Además, no está equivocada. Daniel ya está aquí desde hace mucho tiempo. Tal vez realmente sea hora de que tenga su propio lugar. Algo dentro de mí se rompió al oír a mi primo, el tipo con quien crecí, ponerse de su lado tan fácilmente. Pero lo que vino después fue aún peor. Marcos me miró con una expresión que nunca había visto antes, algo entre lástima e impaciencia. Dijo, mira, carnal, no quería decir esto frente a todos, pero Kelly y yo hemos estado hablando de esto desde hace meses. Necesitamos empezar nuestra propia vida. Y, sinceramente, a tu edad, todavía vivir con tu tío no queda bien. La gente pregunta por eso todo el tiempo. Es vergonzoso. Ahí estaba. La verdadera razón no era sobre la privacidad de Kelly, ni sobre las necesidades del bebé. Ellos tenían vergüenza de mí. El tío David perdió el control. Golpeó el vaso en la mesa y gritó a Marcos. Entonces tú también puedes salir de aquí. La tensión en la sala era insoportable, y todos tenían los ojos fijos en mí. Yo me había quedado callado por demasiado tiempo, y ese silencio solo había enseñado a la gente que podían pasar por encima de mí. Con una voz más firme de lo que esperaba, empecé a hablar. Kelly, Marcos, perdón, pero están equivocados sobre algunas cosas. La sala se quedó aún más silenciosa. El tío David, todavía rojo de rabia, me observaba atentamente. La tía Raquel estaba sentada con las manos entrelazadas, visiblemente incómoda. Todos los ojos estaban en mí. Respiré hondo una vez más y continué. El día siguiente, al funeral de mis padres, el tío David me entregó un sobre. Dentro de él estaban todos los cheques que había escrito para ustedes por la ayuda, 14 meses de pagos, en total de $76,500. Ninguno de ellos fue depositado. La tía Raquel empezó a llorar así que oyó eso. La voz del tío David era baja, pero firme. No podíamos aceptar dinero por cuidar de la familia. Pero tú necesitabas sentir que estabas contribuyendo con algo. Entonces te dejamos escribir los cheques. Guardamos todo en una cuenta para cuando lo necesitaras. Usé ese dinero como enganche para comprar esta casa. El seguro de vida, $400,000, fue suficiente para pagarla a la vista, por $275,000. El resto fue invertido y puesto en un fondo de emergencia. Todas las cuentas de luz, impuestos, reparaciones y gastos de los últimos 7 años, todo eso fue pagado con el dinero que mis padres dejaron para mí. El shock en la sala fue inmediato. Marcos parecía haber recibido un puñetazo en el estómago, mientras el rostro de Kelly cambió de una arrogancia presumida a algo entre rabia y humillación. Se puso pálida por un momento, los labios temblando, pero rápidamente asumió una expresión aún más fría, los ojos quemando de puro odio. ¿Qué? Tartamudeó Marcos completamente perdido. Pero, papá, eso no puede ser verdad, ¿verdad? El tío David lo miró, los ojos llenos de frustración y vergüenza. Dudó por un instante antes de asentir lentamente. Sí, hijo. Daniel es el dueño de esta casa. La compró con la herencia de él, y ha mantenido a todos nosotros todo este tiempo. Pensé que lo sabías. El rostro de Marcos palideció. Tú nunca me contaste eso, dijo él en voz baja. Nunca pensé que importara, respondí. Somos familia. Nunca pensé que fuera relevante quién pagaba las cuentas. Kelly me encaraba con una mezcla de resentimiento y desprecio. Marcos parecía completamente perdido, sin saber dónde mirar o qué decir. La noche, que había empezado con una celebración, ahora terminaba con una tensión insoportable. Kelly, visiblemente tratando de mantener lo que quedaba de su dignidad, se levantó de la mesa sin decir una palabra. Se dio la vuelta y subió las escaleras con el rostro contorsionado de rabia. Marcos la siguió poco después, todavía aturdido, pero no antes de lanzarme una mirada que no pude descifrar. ¿Dolor? ¿Traición? No estaba seguro, pero sabía en el fondo que eso no era el fin. Actualización 1. Ya han pasado 2 días desde mi publicación original, y las cosas escalaron de un modo que jamás imaginé. Estoy temblando mientras escribo esto. En la mañana siguiente a esa discusión en la cena, me desperté temprano. Apenas había dormido, pasé toda la noche repasando la conversación en mi cabeza. Me sentía pésimo. La mirada en el rostro de Marcos no salía de mi mente. La rabia de ella podía soportarla, pero ver a mi primo tan confundido y herido me estaba destruyendo por dentro. Decidí que lo mejor sería dar espacio a todos y dejar que las emociones se enfriaran. Me vestí, tomé un café y salí al trabajo sin hablar con nadie. La casa estaba silenciosa de todos modos. Imaginé que hablaríamos más tarde, cuando todos estuvieran más calmados. El trabajo fue brutal.
No podía concentrarme en nada. Pasé el día entero mirando el celular, medio esperando un mensaje de Marcos o de mi tío, pero nada llegó. Por la tarde empecé a sentir un presentimiento extraño, como si algo estuviera mal, pero no pude identificar qué. Llegué a casa alrededor de las 18 horas. La primera cosa que noté fue el silencio absoluto. Ningún sonido de televisión, ningún ruido de olla, nada. La casa parecía vacía de un modo que me erizó la piel. Intenté abrir la puerta principal y no se movió. Pensé que estuviera trabada. Entonces empujé con el hombro. Nada. La llave ni siquiera entraba bien en la cerradura. Fue cuando mi corazón empezó a acelerarse. Fui a la puerta trasera, también cerrada, y mi llave no funcionaba ahí tampoco. Alguien había cambiado las cerraduras. Me quedé parado en mi propio patio tratando de procesar lo que estaba pasando. Entonces oí una ventana abrirse en el piso de arriba. Kelly apareció, inclinada hacia afuera, con una expresión triunfante y cruel en el rostro. «¡No vas a quitarme esta casa!», gritó. «No puedes simplemente expulsar a una mujer embarazada. Esta es mi casa ahora». Y entonces cerró la ventana con fuerza. Me quedé ahí parado por unos segundos, genuinamente atónito. La audacia de eso era casi impresionante. Ella había cambiado las cerraduras de mi casa, me había encerrado afuera, y ahora actuaba como si fuera la víctima. Volví al carro y me senté en el asiento, con el celular en la mano, mirando mi propia casa. Ese era Marcos, mi primo, el tipo que siempre fue como un hermano. Crecimos juntos, pasamos fiestas, tuvimos chistes internos, veranos en el lago, todo. Siempre fuimos más hermanos que primos. Y Kelly estaba cargando al bebé de él, mi futuro sobrino o sobrina. ¿Realmente podía llamar a la policía contra ellos? Me quedé ahí sentado por unos 20 minutos, debatiendo conmigo mismo. Una parte de mí quería esperar a que todo se enfriara y tratar de encontrar un término medio, pero la otra parte, la que estaba cansada de ser pisoteada, repetía: ¿qué término medio? Kelly dejó bien claro que te quiere fuera. Ella cometió un crimen real para que eso pasara. Ella había cambiado las cerraduras de una propiedad que no era de ella, encerrado al propietario legal afuera, y ahora estaba ocupando mi casa ilegalmente. Ellos ya habían hecho su elección. Decidieron verme como un extraño desechable. Ahora yo tenía que decidir si me protegería a mí mismo o si continuaría permitiendo ese comportamiento. Miré la casa, donde Kelly probablemente estaba celebrando su victoria, tal vez planeando el próximo paso. Y entonces me di cuenta de algo. Ser amable no significa dejar que la gente pase por encima de ti. Ser familia no significa renunciar a tus derechos. A veces amar significa imponer límites, incluso cuando duele. Llamé a la policía. La operadora fue profesional y calmada. ¿Tiene prueba de propiedad?, preguntó. Sí, respondí. La casa está a mi nombre. Tengo la escritura y todos los documentos. Los oficiales estarán ahí en cerca de 30 minutos, dijo ella. Pasé esos 30 minutos sentado en el carro, observando mi propia casa como si fuera un intruso. Las luces estaban encendidas adentro. Sombras pasaban por las ventanas. Kelly estaba ahí dentro, probablemente pensando que había ganado, ya planeando cuál cuarto sería el del bebé e imaginando su familia perfecta en esa casa, sin el primo inconveniente cerca. Cuando llegó la patrulla policial, sentí una mezcla extraña de alivio y miedo. 2 oficiales bajaron del carro, 2 hombres mayores, con cara de haber visto de todo en la vida. «Buenas noches, señor», dijo uno de ellos. «El señor llamó sobre un caso de invasión o cambio de cerradura». Expliqué todo con la máxima claridad posible. La cena de 2 días atrás, la exigencia de Kelly de que me mudara, la revelación sobre la casa ser mía, mi llegada a casa y las cerraduras cambiadas, y ella gritando de la ventana diciendo que no saldría. Mostré la escritura en mi celular y después la copia física que guardaba en el carro. Mi abogado me había orientado a llevarla después de la discusión en la cena. En ese momento pensé que era paranoia. Ahora, le agradecía por eso. Los policías se miraron entre sí, miraron la casa y después de vuelta a mí. Uno de ellos sacudió la cabeza, como quien no cree lo que la gente es capaz de hacerse unos a otros. «Vamos a hablar con ella», dijo uno de ellos. Caminaron hasta la puerta principal y tocaron con firmeza, toques oficiales que resonaron por la calle silenciosa. Me quedé al lado del carro, con el corazón acelerado. Kelly abrió la puerta, y pude ver su expresión cambiar en el instante en que vio los uniformes. Sorpresa, después rabia. Y entonces, ese cambio calculado al papel de víctima. Una de sus manos fue automáticamente al estómago, en ese gesto universal de maternidad amenazada. «¿Qué está pasando?», preguntó, con la voz de repente pequeña y vulnerable. «Señora», dijo uno de los policías, «necesitamos hablar con usted sobre esta propiedad».
Kelly inmediatamente empezó a contar su versión de la historia. Estoy embarazada. Mi esposo y yo vivimos aquí con la familia de él, y ahora él está tratando de echarnos sin que tengamos a dónde ir. Cambié las cerraduras por mi propia seguridad, porque él estaba siendo amenazante después de que le conté sobre el bebé. El policía levantó la mano, interrumpiendo. Señora, vimos los documentos de propiedad. Esta casa le pertenece a él, señaló en mi dirección. Usted cambió las cerraduras sin el permiso del propietario. Eso es ilegal. El rostro de Kelly pasó por varias expresiones en cuestión de segundos. La máscara cuidadosamente construida de víctima empezó a agrietarse. Esto es un absurdo, dijo ella, con la voz subiendo de tono. Estoy embarazada. Tengo un bebé en camino. Ustedes no pueden simplemente expulsar a una mujer embarazada. La familia de mi esposo vive aquí desde hace años. Todos vivimos juntos. El policía sacudió la cabeza y su voz ganó ese tono paciente, pero firme, que los policías desarrollan después de años lidiando con gente que cree que las reglas no se aplican a ellos. Su esposo no es el dueño de esta propiedad. Este caballero lo es. Y usted cambió las cerraduras ilegalmente, lo que constituye exclusión ilegal del propietario legítimo. Usted tiene dos opciones: abrir la puerta y salir voluntariamente o ser arrestada por invasión de propiedad. Vi el rostro de Kelly palidecer y después ponerse rojo como fuego. Su encenación de víctima calculada se estaba desmoronando, y debajo de ella había pura furia. Me lanzó una mirada con tanto odio que di un paso atrás instintivamente. Te vas a arrepentir de esto, Siseo. Nunca lo olvidaré. La voz del policía se puso aún más firme. Señora, necesito una respuesta. ¿Va a salir voluntariamente o no? Kelly se quedó ahí parada, temblando de rabia, por un tiempo que pareció una eternidad. Las manos cerradas en puños al lado del cuerpo, respirando con dificultad. Podía ver que intentaba descubrir si todavía había alguna jugada posible, alguna carta por usar, pero ella había ido demasiado lejos, y ahora el castillo de naipes se estaba derrumbando. Entonces se dio la vuelta de repente y subió las escaleras pisando fuerte. De donde estaba, se oía el ruido de cosas siendo arrojadas, cajones siendo golpeados. Los policías y yo esperamos en un silencio embarazoso. Alrededor de 10 minutos después, ella bajó con una maleta. Marcos venía justo atrás, con una apariencia destrozada. Estaba claro que había corrido del trabajo, la corbata suelta, la camisa arrugada, los ojos rojos. Daniel, empezó a decir, pero levanté la mano. Ahora no. Kelly pasó por todos nosotros sin siquiera mirarme, arrastrando la maleta hasta el carro con movimientos duros y rabiosos. Marcos se quedó ahí por un momento, abriendo la boca como si quisiera decir algo. Nosotros dos, primos que crecimos como hermanos, nos quedamos en silencio. Lo vi tratando de encontrar palabras que simplemente no venían. Entonces se dio la vuelta y fue detrás de su esposa. Después de que se fueron, los policías se aseguraron de que pudiera entrar de nuevo en mi casa. Tuvieron que llamar a un cerrajero para cambiar las cerraduras otra vez. Él llegó en una hora. Uno de los oficiales se quedó hasta que todo estuviera resuelto. Antes de irse, dijo algo que se quedó resonando en mi mente. Estoy en este trabajo desde hace 23 años. Los conflictos familiares siempre son los peores. Pero te voy a decir lo que le digo a todos. A veces, las personas que deberían amarte más son justamente las que más te lastiman. Hiciste lo correcto al proteger lo que es tuyo. El tío David y la tía Raquel aparentemente estaban en casa de amigos durante todo esto. Cuando llegaron alrededor de las 22 horas y les expliqué lo que había pasado, el tío David parecía haber envejecido 10 años. La tía Raquel empezó a llorar. Perdóname, dijo el tío David. Nunca pensé que llegaría a este punto. Deberíamos haber dicho algo antes. Deberíamos haberte apoyado con más firmeza en esa cena. Deberíamos haberle contado a Marco sobre la casa, sobre los cheques, sobre todo. Pero la verdad es que ellos me habían apoyado. El tío David había gritado a Kelly, dicho que estaba fuera de línea, ofrecido expulsar a los dos. El problema no era ellos. El problema era el sentido de derecho de Kelly y el apoyo ciego de Marcos a eso. Esa noche, acostado en mi cama, en mi propia casa con nuevas cerraduras, no pude dejar de repasar todo en la cabeza. La mirada en el rostro de Kelly cuando la policía explicó que estaba invadiendo propiedad. La expresión devastada de Marcos. El sonido de ella gritando que me arrepentiría de eso. Pero aquí está la conclusión a la que llegué. No me arrepiento. Siento tristeza. Siento culpa por Marcos. Pero no me arrepiento de haberme impuesto. Por años lo apoyé todo y silenciosamente, sin pedir reconocimiento, sin exigir nada a cambio. Permití que crearan suposiciones, que se volvieron expectativas, que se volvieron exigencias. Y en el momento en que afirmé mis derechos reales,
Me trataron como a un villano. ¿Sabes cuál es la peor parte? Yo habría ayudado. Si Kelly hubiera venido a mí y dicho, Daniel, estoy embarazada y tengo miedo de tener un bebé en una casa llena. ¿Podemos hablar de opciones? Habría ayudado a encontrar un departamento. Habría ofrecido ayuda con el depósito. Tal vez hasta habría ayudado a pagar la renta en los primeros meses. Pero ella no pidió. Exigió. Intentó forzarme a salir con manipulación. Y cuando eso no funcionó, intentó con acciones ilegales. Y Marcos se puso de su lado en todo eso. Actualización 2. Ya ha pasado una semana desde mi última actualización, y he pospuesto al máximo escribir esto, esperando que las cosas mejoraran. No mejoraron. Marcos me llamó hace 3 días. Cuando vi su nombre en el teléfono, sentí una punzada de esperanza. Tal vez mi primo finalmente recordara lo que éramos uno para el otro. Pero su voz estaba fría. Necesitamos hablar de lo que hiciste. Me acusó de haber amenazado a Kelly, de haberla humillado, de haber llamado a la policía contra una mujer embarazada. Le dije la verdad. Ella había cambiado las cerraduras de mi casa. Él lo ignoró, diciendo que era solo papeleo, y añadió, papá siempre llamó a esta casa la casa de la familia. Punto. Cuando le recordé que compré la casa con el dinero del seguro de vida de mis padres, rebatió diciendo que estaba expulsando a su esposa por dinero. Entonces acertó donde más dolía. Tus padres se avergonzarían de ti. Intenté mantener la calma, pero la conversación solo empeoró. Dijo que yo debería simplemente rentar un departamento, ya que soy soltero, y que ellos necesitan el espacio. Cuando respondí, gritó que la familia de verdad hace sacrificios sin quedarse contando. Dijo que solo de yo mencionar cuánto pagué, estaba probando que nunca los vi como familia de verdad. Le dije que la única cuenta que había hecho era cada vez que mi generosidad fue confundida con debilidad, cada vez que desaparecí para mantener la paz. Colgó el teléfono. El tío David sigue tratando de convencer a todos de buscar un término medio, pero yo no puedo ver ninguno. Kelly quiere que salga, y Marcos me ve como el villano. Más tarde, la tía Raquel me contó que Kelly venía quejándose de mi presencia mucho antes del embarazo. El bebé fue solo una excusa. Esa noche, mi tía hizo la receta de lasaña de mi mamá, y nosotros 3 cenamos juntos. La silla de Marcos estaba vacía. La tía Raquel dijo que mi mamá estaría orgullosa de mí por haberme impuesto, que los límites no son traición. El tío David estuvo de acuerdo, con lágrimas en los ojos, y por primera vez creí en eso. Finalmente vi lo que ellos ya veían desde hace mucho tiempo. Dar todo de ti no te hace generoso. A veces solo te transforma en tapete. El trabajo empieza la próxima semana. Al menos ahí, todo tiene sentido. Expectativas claras, límites profesionales, consecuencias lógicas. En casa, el tío David y la tía Raquel caminan sobre huevos. Me apoyan, pero veo cuánto están afectados. Marcos es el hijo de ellos. Kelly lleva al nieto de ellos. Hace 2 semanas todos estábamos celebrando juntos. Ahora las sillas están vacías. Algunos dicen que debería sentirme culpable, porque la familia vale más que la propiedad. Otros dicen que Kelly mostró quién es realmente. Siento ambos. Estoy triste por haber llegado a este punto. Estoy enojado por haber sido puesto en esta situación. Pero sé que hice lo correcto. No puedes dejar que la gente pase por encima de ti solo porque comparten el mismo ADN. Los límites importan. El autorrespeto importa. Solo quería que no doliera tanto en polos. Actualización final. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Pasó mucha cosa. Y creo que finalmente estoy listo para cerrar este capítulo y contar cómo todo terminó. Kelly tuvo al bebé hace 3 semanas, una niña llamada Sophie. El tío David y la tía Raquel fueron a visitarla al hospital y regresaron con fotos. Vi en sus ojos una mezcla de alegría y tristeza. Marcos es el hijo de ellos, pero ella también es la nieta de ellos. Miré las fotos tan pequeña y perfecta, con la nariz de Marcos y el cabello oscuro de Kelly, y sentí un peso enorme de orgullo, tristeza y pérdida. Yo debería ser el tío presente en su vida, pero en vez de eso me convertí en el malo de la familia. Marcos me envió solo 3 palabras después del nacimiento. Se llama Sophie. Sin foto. Sin invitación. Respondí. Felicidades. Pero él nunca respondió. El tío David trató de reconciliar las cosas, pero Marcos y Kelly se niegan, a menos que pida disculpas y renuncie a la casa. Mi abogado me aconsejó alejarme, y eso fue lo que hice. La parte más difícil no es la pelea en sí. Es el duelo. Perdí al primo que pensé tener. Perdí la unidad familiar en la que creí. Pero aprendí que la familia de verdad respeta límites. El tío David y la tía Raquel me mostraron que la sangre no define lealtad. Mientras tanto, la vida sigue. El trabajo va bien. Puedo ser promovido pronto.
Estoy haciendo nuevas amistades, escalando, participando en noches de D&D, aprendiendo a cocinar. La terapia también está ayudando. El doctor Patterson me recordó que está bien sentir duelo por Marcos, incluso sabiendo que tomé la decisión correcta. Hoy, el tío David y la tía Raquel viven conmigo. Se empeñan en pagar su parte y valoro esa claridad. Compartimos cenas tranquilas, recordamos historias antiguas de la familia y recientemente encontré una carta de mi mamá, escrita antes del accidente, diciendo que no confundiera generosidad con apagarme a mí mismo. Leer eso fue como si ella hubiera atravesado el tiempo para tranquilizarme. Marcos y Kelly están enfrentando dificultades financieras, pero eso ya no es mi carga. Tal vez algún día Marcos vea la verdad, tal vez no. De cualquier modo, yo me elegí a mí mismo. Mi dignidad, mis límites, mi paz. La familia de verdad no pide que te incendies para mantenerlos calientes. Estoy cerrando este capítulo y siguiendo adelante con mi vida. Comentario, Reddit. ¿Sabes qué es lo más impactante en esta historia? No es que Kelly haya sido ingrata. Eso ya se esperaba desde el momento en que intentó manipular a Lope para que saliera de su propia casa. Lo que realmente duele es ver a Marcos, alguien que creció a su lado, darle la espalda tan fácilmente por una relación. Es en esas horas que uno se da cuenta de que familia no es quien comparte sangre, sino quien respeta tus límites y reconoce lo que haces.